Hoy día sabemos más de la Luna, de la superficie de la Luna y de la superficie de Marte, que incluso de nuestros propios pensamientos. Bienvenidos a Rollos Mentales. Este es un canal en donde vamos a estar hablando constantemente de lo que sucede en nuestra cabeza, en la que manda en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones, en nuestras experiencias y sensaciones en general. Esto es Rollos Mentales. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que cada vez que salga un video, tengas un video pues en tus notificaciones, puedas saber datos interesantes acerca de la psicología. Hoy vamos a hablar de 3 rollos mentales que tenemos todos los seres humanos. 3 cosas que nos suceden en el tiempo y en la vida que a veces nos ponen en jaque y no nos dejan sentir mejor o creer que no estamos tan bien como podríamos estar. En efecto, muchas veces hemos escuchado que todos los pensamientos se generan pues por neurotransmisores, ¿no? Y por sensaciones o movimientos químicos que están en nuestro cerebro. Sin embargo, aunque ya sabemos eso y neuronalmente sabemos que hay un movimiento, hasta el momento, hasta el sol de hoy, no sabemos cuál es esa lógica de pensamiento. Hemos encontrado que somos un poco más negativos que positivos. ¿Esto qué quiere decir? Estamos propensos a tener decisiones o a tener pensamientos o perspectivas un poco más negativas que positivas. Generalmente los seres humanos buscamos la forma de que esto negativo tome más fuerza que lo positivo. Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a ser tu vida o la mía pues regida por algo como eso, ¿no? Simplemente es una forma de que hemos encontrado de que somos evolutivamente, estamos diseñados para la negatividad. Esto nos pone muchas inconvenientes, ¿no? Y nos ponen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿será que entonces yo pensaba de esa manera solamente por mi genética? ¿Será que yo pienso negativamente solamente porque creo que a veces las cosas no funcionan bien? ¿O será que simplemente estoy diseñado para pensar mal? No lo sé. Sin embargo, sí hay formas en las que podemos nosotros identificar esos rollos que nos hacen la vida un poco más difíciles, pero cómo trabajar con ellos. Hay que acordarse que la psicología es una disciplina supremamente nueva en el mundo. Digamos que en comparación con otras, pues es realmente joven científicamente hablando. Sin embargo, hoy día está tomando mucha más fuerza por los resultados que se han dado con cosas como la psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual u otras, digamos que intervenciones como el psicoanálisis que dan resultado para que las personas tengan una vida mejor. Sin embargo, todo o mucho de esas decisiones de tener una vida mejor o de tener un resultado diferente están en tu propia cabeza. Es decir, nadie puede sacarlas de ahí más que tú mismo, a menos de que, pues por supuesto, ya se llega a un momento en donde se habla de medicación o se habla de otro tipo de intervención, que ya es una intervención más química, por decirlo así. Desde siempre hemos querido entender cómo funciona el cerebro humano, y aunque a veces entendemos algunos procesos, no hay muchos de los cuales no tenemos ni idea, ni siquiera nosotros mismos. Fíjate que en el colegio o en las instituciones educativas, cuando empezamos a estudiar, nos enseñan no sé, matemática, álgebra lineal, química, física, pero no muchas veces nos enseñan a qué está pasando con nuestro pensamiento, cómo manejar lo que está pasando, qué son las emociones, cómo necesito que estas emociones me aborden abordarlas desde una parte A, desde una parte B, o simplemente dejarme llevar por ellas. Y eso sucede no solo en la niñez, pues en la infancia, sino también en la adolescencia. En la adolescencia, en donde solo la interacción nos lleva a entender un poco qué significa nuestro cerebro. Aunque hay algunos modelos educativos que nos muestran que pues la cabeza realmente es una herramienta súper poderosa, siempre y cuando, digamos, la dejamos ser una herramienta, también puede ser un enemigo brutal y alguien que nos está diciendo que no nos está diciendo cosas buenas sobre nosotros. Primer rollo mental, el juzgamiento. Fíjate, el juicio, no el juicio como decimos aquí en Colombia, ya esté juicioso, no. El juzgamiento de si algo está bien o está mal. Resulta que en el contexto o a nivel general, todas las vidas tienen algo diferente, todas las vidas tienen un punto distinto. Incluso si tú eres un gemelo, un hermano gemelo de alguien, tú tienes que tener diferencias con esa persona. O sea, tu sinapsis, si tú fueras un clon de alguien, tu sinapsis va a suceder diferente siendo un clon exactamente igual genéticamente de otra persona. Porque tus experiencias se generan día a día y esas experiencias dan una forma de ver la vida diferente para cada uno de nosotros. Sin embargo, el juzgamiento ha sido cultural que hemos heredado, en donde todo lo queremos poner entre bien y mal, todo lo queremos encasillar según nuestra propia visión cultural y lo que creemos que está bien y lo que para nosotros debería ser correcto o no. Esto nos lleva a tener muchos inconvenientes, pues porque no siempre tenemos la razón, no siempre nuestra perspectiva está bien dada y no siempre las otras personas también van a tomar bien un juzgamiento. ¿Cómo te tratas tú cuando te juzgas? Generalmente nos tratamos con malas palabras, nos decimos, esto estuvo mal, soy un tonto, soy una tonta, no voy a lograr A cosa o B cosa, o simplemente
no quiero hacerlo y me trato mal por eso. Hoy quiero estar descansando y quiero estar más bien relajado en mi casa, o quiero salir y hacer no nada. Pero no, si tú tienes en tu cabeza algo que te juzgue, que te dice, no, deberías estar todo el tiempo ocupado haciendo cosas, pues tú mismo llegas a un rollo mental que puede ser complicado. Entonces el juicio, el juzgamiento, todos tenemos eso. O sea, todos tenemos el bien y el mal metido en la cabeza. Lo que nos gusta, lo que no, la luz y la oscuridad, eso está por default en cada uno de los cerebros. Sin embargo, el juicio tú decides si lo conviertes en una herramienta para ti, en cómo crecer, porque no se trata tampoco entonces de dejar pasar las cosas sin ningún tipo de crítica, o lo vuelves un problema. Tú eliges. ¿Qué hay detrás del juicio? La comprensión, ¿no? Ese sería un antagónico del juicio, en donde yo comprendo las razones de por qué sucedió algo, en donde comprendo a una persona de por qué piensa de esta manera y trato de ver sus raíces y tener antecedentes para entender por qué estoy juzgando bien o mal ese acto o ese momento o ese resultado que se dio. También es importante entender que tú necesitas verte como un ser humano normal, único pero normal. ¿Qué quiere decir? La perfección no está con nosotros. Nosotros no somos perfectos. Entonces, cuando no nos vemos y no comprendemos nuestras limitantes, no comprendemos nuestra manera de pensar, tal vez las decisiones que hemos tomado, pues en efecto tu juicio va a ser absolutamente implacable contigo. Y cuando te estás juzgando, lo que estás haciendo es realmente llevarte a un límite que no necesitas, si es que lo haces de una manera destructiva, ¿no? Entonces, recuerda, ten cuidado con el juicio, sé un poco más comprensivo. Trata que este rollo mental se ataque con la comprensión y entiende que no todos tenemos las mismas características, formas de ver la vida, capacidades, aptitudes y pues todo lo que se necesita para vivir. Y realmente al final de los días, cuando lleguemos al final, todavía no los tendremos. Si seguimos aquí en Rollos Mentales hablando de 3 rollos mentales que hoy son de verdad supremamente importantes en la vida, no se les olvide, este es un canal donde vamos a hablar de temas psicológicos, del estudio de la mente, qué sucede en nuestras cabezas. Dale un clic a la campanita, suscríbete inmediatamente para que recibas las notificaciones y cada video que estamos haciendo. Segundo rollo mental del día de hoy, el estrés. El estrés sí que digamos que se ha tergiversado y que se ha puesto en una posición difícil. El estrés es algo que necesitamos como seres vivos. ¿Cómo así? Sí, el estrés sucede en tu hipófisis y en el hipotálamo y es supremamente necesario para sobrevivir. Es cuando el cuerpo empieza a reaccionar y a tener reacciones bioquímicas con algo que te genera o tensión o miedo o riesgo. Tu cuerpo se prepara, es decir, tus pulmones se ensanchan para respirar mejor, tienes una visión un poco más, las pupilas más dilatadas para que la luz entre mucho mejor, la sangre empieza a bombearse más rápido para que tus piernas y tus brazos te preparen para defenderte o te preparen para salir corriendo, es decir, para huir. Y esto sucede porque es una situación de estrés. Si no nos acordamos, nosotros pues cazábamos búfalos o animales grandes y éramos cazados por otros animales. No siempre fuimos la especie dominante que ahora se caza entre ella misma. Entonces ese estrés, que de hecho también se genera cuando nos están cazando nuestros propios congéneres, te ayuda a ti a reaccionar y a tener una posibilidad de sobrevivir en el caso de que tengas que luchar o defenderte, ¿no? Pero hoy todo el mundo le echa la culpa al estrés de cosas que no tiene por qué ser, como por ejemplo las enfermedades, como por ejemplo el estrés crónico, que sí es una patología, pero que está generada por nuestra falta de soltar ese estrés, de liberarlo. Es como llenar una bolsa de problemas y llenarla. Indefectiblemente esta bolsa se va a reventar en algún momento y eso tú no lo puedes controlar, de ninguna manera lo puedes controlar. ¿Qué quiero decir? No puedes controlar que salgan esas causas de formar esta bolsa o de llenar este recipiente, pero sí puedes hacer algo para liberarlo. Y a veces la mejor forma de liberarlo pues no tiene nada que ver con tu profesión o con tu trabajo. Las mejores formas de liberar del estrés tienen que ver con las cosas que te gusta hacer, es decir, con lo que tú disfrutas, que te hace sonreír, que no es necesariamente una obligación, que no es algo que te toca hacer o que tienes que llegar a hacerlo porque es obligatorio, sino es algo que te gustaría hacer o que te hace sonreír, lo que te digo. Por ejemplo, no sé, tocar un instrumento musical, hacer ejercicio, nadar, pasear, hacer compras, ver una película, estar simplemente descansando. Y por supuesto, tiene que estar detrás de una satisfacción para ti, o sea, como que llegues y tú puedas liberar ese estrés. ¿Qué sucede? No puedes tratar de evitar que suceda. El estrés no es evitable, no hay forma de que no esté el estrés en tu vida. Sin embargo, sí puedes hacer algo con lo que sucede, pues porque tiene muchas reacciones fisiológicas. Una de ellas, por ejemplo, tu sistema digestivo se empieza a detener cuando estás muy estresado. También empiezas a generar inconvenientes
como dolores de cabeza, tu sistema inmune se debilita un poco si es que no estás manejando el estrés. Entonces, si estás mucho con gripa, si te duele mucho la cabeza, los músculos de la espalda, pues seguramente estás en situaciones de estrés crónico. Y lo que necesitas simplemente no es, ay, no, entonces me voy a ir a hacer grandes transformaciones. No, necesitas es con pequeños hábitos volver a retomar, digamos, un ejercicio, hacer algo que te guste. Simplemente, si antes llegabas a dibujar o a hacer alguna cosa que te pueden decir que parece de niño o lo que sea, vuélvela a hacer. Nada, no, o sea, ninguna otra persona sabe lo que tú estás viviendo en el estrés, pero tú sí puedes manejarlo. Entonces, el estrés. Y el estrés tiende al equilibrio. ¿Qué quiere decir? Cuando tratamos de equilibrar esas áreas que están desenfocadas, cuando encontramos lo que nos está generando ese estrés máximo, pues tendemos a generar equilibrio, a tratar de que esas áreas mejoren en donde estemos no ni muy alto ni muy bajo, sino que estemos en equilibrio, en donde podamos saber que si estamos trabajando tal vez demasiado, o si tal vez estamos demasiado de fiesta, o si estamos demasiado sin hacer nada. Todos los demasiados pueden generar desequilibrio. La idea es que tú tengas unos estamentos que se movilicen en tu propia vida en equilibrio. Bueno, y seguimos en rollos mentales. Estamos hablando de tres rollos. Son varios, pero son estos. Hoy vamos a tratar estos tres que nos llegan a la cabeza y nos generan ciertos inconvenientes en el diario vivir, ¿no? Y el otro es la perfección. Uy, ¿cómo así, Jason? Sí, claro, la búsqueda de la perfección es hoy en día, yo creo que uno de los tiros en el pie más fuerte que nos pegamos como humanos. De hecho, la inteligencia artificial me parece un nacimiento sobre estas ganas de perfección, que están queriendo desplazar esa humanidad y esa biología nuestra. Yo no entiendo cuál es el afán de ser perfectos y no tener ningún tipo de error. Si es que se nos olvidó que el error es una parte del aprendizaje, ha sido fácil olvidar para los seres humanos que por medio de los errores hemos tenido aprendizajes. Que tú aprendiste a montar bicicleta, aprendiste de quién no enamorar, aprendiste de leer de los errores. Los aciertos lo que te hacen es enseñar que tú puedes seguir adelante, pero lo que enseña realmente de lo que tú aprendes es de errar, de tener empirismo y de esas experiencias tener conocimiento, generar conocimiento. Entonces, hoy día las políticas de calidad de las empresas, el tema del servicio al cliente, la fachada de lucir bien, te dice a ti que tienes que estar en perfección y que tienes que mostrar cosas que no eres, o simplemente decir que nunca vas a cometer un error o medirte por los errores. Entonces estamos hablando de 98% de margen de perfección. Hombre, eso realmente no existe. Eso es un rollo mental muy, muy tremendo, que es querernos alejar de la biología. O si las estadísticas de caza de un león falla de 4 veces, 3 veces falla su presa, y no por eso es imperfecto. Donde las 4 veces cazara, pues habría desequilibrio, es decir, la otra especie se vería afectada y seguramente se empezaría a extinguir porque nunca fallaría su cazador. Tener unas experiencias de eso que hicimos y no hicimos bien. A imagen y semejanza quiere decir que los errores vienen incluidos. Las órbitas de los planetas tienen cierta imperfección. Siempre hay algo que puede suceder diferente, siempre hay algo que está detrás de ese caos que significa el día a día, que el transcurrir del tiempo no está medido. Entonces la perfección también es un rollo mental que podríamos no estar manejando, o que cuando esté ahí, porque él va a aparecer siempre y puede aparecer en cualquiera de nosotros, pues entender que ser perfectos podría ser una gran meta, pero no es utópica. Pero sí puedes crecer cada vez que cometas un error. Todo se transforma, todo tiene un movimiento que no podemos controlar. Crece con lo que eres y acéptate. Bueno, queridos amigos, y este fue en nuestro video de esta semana de rollos mentales. Los voy a invitar a que me sigan también en mi cuenta de Instagram, @rollosmentales, para que ustedes vayan y me busquen, se suscriban, estén pendientes de la información. Si tienen más datos psicológicos, si quieren compartirme más de lo que ustedes creen que son rollos mentales y que tengan, pues por favor, no duden en dejarlo en los comentarios. Chao, chao, nos vemos pronto en otro video.